días, les agradecemos a todos su presencia en este auditorio. Sí, a lo largo de esta semana, la Universidad Pedagógica llevó a cabo un foro de investigación. Ustedes ven a lo largo de toda la institución, se ven manifestaciones de lo que vinieron haciendo sus compañeros, los estudiantes de la licenciatura. Este foro de investigación, pues felizmente hoy concluye. La organización estuvo a cargo del maestro José Francisco Novoa Acosta y de la maestra Cristina Malancha. El día de hoy queremos presentar a ustedes, por si no lo conocen, al doctor Nicolás Gerardo Contreras Ruiz. El doctor es egresado de la Facultad de Filosofía de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Ha tenido a bien el día de hoy disertar sobre lo que ha sido su tesis doctoral. Él es maestro de la cultura por la propia Facultad de Filosofía de la Nicolaita y también doctor becario de CONACYT, ¿sí? En Filosofía de la Cultura es el doctorado. No, es programa institucional, doctorado en Filosofía. El doctor tiene varias publicaciones, ¿sí? Ha sido profesor tanto de la Universidad Pedagógica como del Instituto de Investigaciones Educativas de la Universidad de Guanajuato, ¿sí? Es coautor también de varios libros. Y la disertación que va a hacer el día de hoy es sobre José Revueltas, un mexicano de excepción, a quien Octavio Paz se refería como uno de los escritores más importantes de su generación y uno de los hombres más puros. Me gustaría, si pudieras hacer una semblanza antes de la disertación de quién fue José Revueltas, porque tal vez para ustedes, por cuestiones generacionales, no lo conozcan, pero para nosotros José Revueltas significa, sí, el símbolo de rebeldía, la conciencia crítica del movimiento estudiantil de 1968. Y consideramos importante hablar sobre este tema porque el próximo año se cumplen 100 años del natalicio de José Revueltas y seguramente el año estará dedicado a él. Habrá una serie de homenajes. El Fondo de Cultura Económica prepara también una antología de textos donde seguramente, sí, el texto del maestro, que es la tesis doctoral, estará incluido dentro de esta antología. Entonces, sin más, quisiera pedirle al doctor que nos hiciera favor de disertar sobre José Revueltas y la cultura en México. Démosle, por favor, la bienvenida. Bien, ante todo quisiera agradecer la oportunidad de dirigirme a ustedes, más que una cuestión de conferencia académica o magistral, como se anuncia en la promoción. Se trataría de una charla que tendría por objeto precisamente intentar la clarificación de la personalidad de José Revueltas, por un lado, y por otro, bueno, pues también exponer algunas de las consideraciones que trabajamos en el desarrollo del pensamiento de este autor. Lo mismo la experiencia, ¿no?, que tiene que ver con la actividad de indagación o de investigación sobre esta personalidad ampliamente relevante en el margen de la vida social y cultural de nuestro país. Bien, bueno, como señalaba el maestro Carlos Navarro, sí, efectivamente el año venidero se cumplen 100 años del natalicio de este autor. Lo comparte este año con el propio Octavio Paz, con Efraín Huerta y lo mismo con el célebre Julio Cortázar, escritor también argentino. No sé si en el caso de ellos, en cuanto a Octavio Paz, y bueno, va a haber una serie de eventos, homenajes que tienen que ver precisamente con la conmemoración de estos 100 años de natalicio. Pero bueno, ¿quién fue José Revueltas? Bueno, José Revueltas fue uno de los grandes escritores de nuestro país. Él nace en 1914, muere en 1976. A lo largo de su existencia es una persona muy comprometida con los sectores oprimidos de la vida social de nuestro país. Desde muy temprana edad se muestra con una gran inquietud por este tipo de problemas sociales
la vida de la sociedad mexicana. Nace al seno de una familia muy peculiar, muy extraordinaria. Sus padres, a pesar de no tener una formación educativa amplia, inculcan en la mayoría de sus hijos una pasión, y podríamos hablar aquí de pasión, por cuestiones artísticas. Su padre, el señor José Revueltas Gutiérrez, su madre, la señora Romana Sánchez, eran personas que estaban preocupadas pues, por una formación más integral en el sentido de apego al arte, de apego también a una orientación ética en su existencia. El padre rechazaba categóricamente que sus hijos pudieran ser abogados, pudieran ser parte de profesiones orientadas más a cuestiones de cálculo, orientadas más a cuestiones que tuvieran que ver con lo que ellos consideraban una forma vulgar y vulgarizante de la propia existencia o de la propia vida. Debido a esto, bueno, sus hermanos, el mayor Silvestre, un gran músico hasta ahora también con un amplio nivel de reconocimiento, su hermano Fermín, pintor, amigo cercano de Diego Rivera, lo mismo de David Alfaro Siqueiros y de otras personalidades del arte plástico en México. Su hermana Rosaura, actriz, también que caracteriza en varias producciones cinematográficas del país, en mucho de ello que se conoció como el periodo de oro de la propia cinematografía mexicana. Y bueno, una familia de nueva cuenta muy peculiar que todavía hasta el momento, hasta donde yo conozco, sigue rindiendo y sigue aportando también amplios frutos a la cultura en su forma más desarrollada del país. José Revueltas fue también militante de la izquierda en México, particularmente del Partido Comunista Mexicano, en el cual, dada su inquietud por la crítica y dada también su gran formación crítica, desde un marxismo italiano como el de Labriola y como el de Mondolfo, no se aviene muy bien a los esquemas de pensamiento oficiales del estalinismo. El estalinismo que termina siendo la línea dominante en el comunismo internacional, y lo mismo también en este proyecto de nueva vida que se articula desde la propia Unión Soviética. Un marxismo ortodoxo, un marxismo de línea dura, y que hace de la teoría elaborada por Marx o creada por Marx una verdad absoluta que termina convirtiéndola en dogma o termina convirtiéndola también en una verdad religiosa. Debido a esto, en el 42, Revueltas es excluido, es expulsado del propio Partido Comunista. Y también hasta aquí he omitido, ¿no?, la experiencia de su vida que se vive en algunos años en la cárcel. Su primera experiencia como militante, a los 15 años es detenido y es conducido a un reformatorio de menores, en el cual dura algunos meses. Esto no lo limita pues en cuanto a sus aspiraciones, en cuanto a sus convicciones ideológicas y políticas, y a la edad de 17 años termina en Islas Marías junto con otros compañeros que eran militantes del Partido Comunista, quienes escriben sobre este periodo, sobre esta fase de la vida de Revueltas, consideran, ¿no?, que aquí hay una disposición semicristiana al sacrificio por los ideales, ¿no?, por las convicciones que se mantienen en el terreno de las ideas y también en el terreno de la práctica política. Este anhelo, ¿no?, este deseo de transformar la vida social, de llevarla más allá de los límites de una sociedad capitalista, de una sociedad sustentada también en la explotación de unos hombres por otros. Bueno, termina a la edad de 17 años en Islas Marías,
lo liberan, pero vuelve otra vez en una ocasión más a pisar esto que él llama en su primer novela, Los Muros de Agua, precisamente como una prisión, como una cárcel de muros de agua. Al igual, sigue él con su militancia fuera ya del Partido Comunista a partir de 1942 y se integra a otras organizaciones partidarias que tampoco terminan por convencer. Parece ser que se trata de un ser humano, de un hombre que no veía como una opción para la condición humana el ceñirse a una serie de parámetros de ideas fijas, de ideas precisas o de ideas generales bien establecidas. También aquí no cabe. En su afán por retornar a esto que él consideraba su casa, que era precisamente el Partido Comunista, en los años 50, en el 55 particularmente, vuelve a solicitar un reingreso a esta organización. Alguien de sus compañeros le dice: no vas a durar ahí porque una gente como tú no tiene cabida en una estructura partidaria de carácter muy cerrado, de carácter profundamente dogmático. Y sí, efectivamente, en los años 60 vuelve a ser excluido de aquí, pero esto no limita su aportación en cuanto a un desarrollo teórico y lo mismo su aportación práctica como una persona verdaderamente ejemplar, que continúa con su actividad política, organiza fuera ya del Partido Comunista lo que se conoció como la Liga Leninista Espartaco, y en ella también termina expulsado para variar. Él parece ser que rechazaba toda forma de sutura de pensamiento, toda forma también de sutura de práctica. Lo que le revitaliza en cuanto a ideas y en cuanto a su amplia disposición para intervenir y para participar en la vida social de nuestro país es precisamente el movimiento del 68. En él Revueltas ve una perspectiva muy amplia para intentar al menos sentar los cimientos, sentar las bases de una nueva forma de verse y de entenderse de los seres humanos en México. Esto ante la represión brutal que sufre el movimiento ya el 2 de octubre en Tlatelolco, vuelve a ser detenido y termina en Lecumberri a la par con otros dirigentes del movimiento estudiantil y también con otras personalidades bastante célebres de la intelectualidad del país y de la vida política del mismo, ¿no? Como fueron Eberto Castillo, Elide Cortari, Gilberto Guevara Niebla y otros más. Lo mismo jóvenes que destacaron por su participación en este movimiento estudiantil popular, donde de alguna manera, ¿no?, se muestra la posibilidad de otra forma de ver y de entender el hacer político del país. No esta política que Revueltas llamó una política bárbara, que se sintetiza en el volumen 16 de sus obras completas, que él llama México una democracia bárbara. La barbarie instalada en cuestiones decisivas de la cultura y de la vida social del país, como es el hacer político. En Lecumberri dura de 68 y es liberado en el 71, si no estoy mal. Del 71 en adelante él dedica su vida a dictar conferencias tanto aquí en el país como en el extranjero, y lo mismo, si no estoy mal también, esta fase no la conozco muy bien en cuanto a la biografía de Revueltas, a trabajar también en la Universidad Nacional Autónoma de México, dictando algunos cursos, dictando algunas cátedras. Muere él en el 76 con un reconocimiento muy amplio de todos estos sectores de
sus compañeros militantes, lo mismo también de la gente con la cual, o de la cual él aportó elementos y aspectos considerables de su formación. Les he hablado a grandes rasgos en cuanto a esta semblanza. Lo que sí hay que entender aquí es que se trata de una personalidad extraordinaria, una personalidad, dice uno de los que escriben varios de los prólogos de sus obras, José Emilio Pacheco, y lo mismo también el escritor Héctor Manjarrés, en esto concuerdan, coinciden, en que se trata de un autor que es francamente necesario para cualquiera que se digne a incursionar en este terreno bastante prolífero que es la literatura. Nadie, o no es posible pues ver o revisar o analizar o estudiar la literatura en nuestro país si no se ha leído al menos una de las obras de este autor, de José Revueltas. Bien, lo que sigue sería una exposición también, un intento de exponer de manera general la experiencia personal en este proyecto, en este trabajo doctoral exigido por el programa institucional de doctorado en filosofía. Y aquí de nueva cuenta ¿no? surge la interrogante: ¿por qué Revueltas? ¿Por qué del interés de un simple doctorante o de un simple aspirante a obtener el grado de doctor en filosofía? Bueno, por el programa institucional de la Universidad Michoacana, en el Instituto de Investigaciones Filosóficas Luis Villoro. Bueno, aquí sí intentaría yo seguir más que nada los puntos de vista, los criterios que tiene Juan Cristóbal Cruz Revueltas, que si no entiendo mal es nieto de nuestro autor, hijo de su hija mayor, Andrea Revueltas, también una personalidad destacada en el ámbito intelectual de nuestro país. Dice Juan Cristóbal Cruz Revueltas que José Revueltas es una personalidad inevitable en el paisaje cultural de México. Y a mí me parece que sí, ¿no? Hay que compartir este criterio, esta idea. Es inevitable porque, de nueva cuenta, su actuación, su forma de ver las cosas, su forma de asumir la vida y su forma de entender también la propia existencia es algo muy fuera de lo común. Él era una persona capaz del mayor de los desprendimientos posibles que nos podamos imaginar, ¿no? Álvaro Ruiz Abreu es uno de los biógrafos de nuestro autor, y él señala que en los últimos años de su vida, antes precisamente de su encarcelamiento en el 68, le toca vivir en una serie de departamentos en la Ciudad de México, donde el portero, que era amigo de él, era una persona profundamente sencilla, le señala que su hijo estaba enfermo, y él generosamente se desprende del poco dinero que tenía y se lo otorga a esta persona para que curara al hijo. Pero no solamente esto, le da también la única cobija que él tenía para protegerse de él. Era una persona con una capacidad muy amplia, ¿no? de entender y de ver la vida de los seres humanos. Lo mismo también señala Juan Cristóbal Cruz Revueltas, que se trata de un sustento necesario de toda reflexión a propósito de nuestro nuevo siglo XXI mexicano. Una vida ejemplar, esto ya es cuestión mía, si se toma en consideración el apunte que sobre este autor hace Enrique González Rojo, otros de sus compañeros de militancia política. Dice él en un escrito breve, en una referencia breve que tiene a la personalidad de Revueltas, comparándolo con otra personalidad también de los círculos intelectuales de nuestro país, como fue Martín Luis Guzmán, uno de los novelistas de la Revolución.
Dice, tan sencillo como esto: vivir indignamente entre algodones que llegan al oído para tapiar al yo, para dejarlo sin nexos con el mundo, con la gota de besos de la madre, los hijos y la esposa, con los pulmones llenos del incenso de la gloria oficial. O vivir dignamente en la tortura, en la persecución, en la zozobra, con la tinta azul cólera en la pluma. Tan sencillo como esto: ser Martín Luis Guzmán o ser Revueltas. Y obviamente la nuestra es una actualidad silenciosa de lo esencial que es precisamente la vida en común en nuestro país, e incluso también, ¿no?, la vida en común planetaria. La obra de Revueltas entonces sería una obra necesaria para cualquiera de nosotros que quiera entender la realidad de este país, y que obviamente en lo mejor de sus obras, que a mí me parece que todas son dignas de ser revisadas, de ser leídas, nos traza esta posibilidad de apropiarnos de mejor manera de los aspectos fundamentales en los cuales se cursa esta existencia nuestra en este espacio y en este tiempo también nuestro. Y ya lo había mencionado también el maestro Navarro, ¿no?, en relación con Octavio Paz, cuando tienen lugar los acontecimientos, la represión bestial y brutal del 68 en contra del movimiento estudiantil por parte del gobierno de Gustavo Díaz Ordaz. Octavio Paz fungía como embajador en la India. Fue uno de las personalidades también que en este tiempo, que en esta época asumió una actitud digna de este suceso profundamente detestable, ¿no?, y profundamente rechazable para cualquier persona que tenga un mínimo dejo de honestidad de frente a este tipo de situaciones atroces. Octavio Paz renuncia al marco embajador de la India y señala, ¿no?, denuncia él que aún en la cárcel estaban en ese tiempo que él renuncia gente pura, ¿no?, gente la más pura de nuestro país, como lo era José Revueltas. Entonces, estos elementos a mí de manera personal me llaman ampliamente la atención para meterse a explorar, meterse a indagar qué pasa o qué sucede con la obra, porque el propio Revueltas llega a señalar que para entender lo que es un ser humano, lo que es una persona en el margen de la actividad literaria, intelectual, política y también de otro tipo, incluida la propia actividad del discurso filosófico, hay que meterse a las obras, ¿no?, para entender de mejor forma aquel ser humano. Y terminaría yo este porqué de incursionar en la obra de Revueltas con un breve apunte que tiene Max Horkheimer, uno de los autores de la vieja escuela de Frankfurt, que señala en una obra que titula El Ocaso lo siguiente: cuanto más incierta es la suerte de las ideologías necesarias, más terribles son los medios con los que hay que defenderlas. El grado de celo y terror con que son defendidos los ídolos vacilantes muestra hasta qué punto ha avanzado ya el ocaso. Hay de quien dice la verdad con palabras sencillas, además de la estupidez general y sistemáticamente explotada, con la amenaza de la ruina económica, el desprecio social, la cárcel y la muerte, se impide que el entendimiento atente contra los supremos instrumentos conceptuales del dominio. Precisamente esto es lo que hace Revueltas. Tiene él una ruina económica, por cierto que la tiene. Vive él buena parte de su vida en problemas económicos bastante fuertes. Vive de la ayuda de sus amigos, de sus compañeros, de quienes también, como él, generosamente le brindan un apoyo económico ante situaciones económicas profundamente difíciles.
difíciles. Desprecio social también, ¿no? Incluso de los propios círculos intelectuales oficiales en nuestro país. Él tiene que vivir bajo una forma donde se le ve como un ser humano que nada tiene que estar haciendo en el ámbito intelectual del país. Y por cierto, también él, ¿no?, rechaza ampliamente considerarse en este tipo de círculos. La cárcel, pues también, varios años, alrededor de 6, tuvo que vivir esta experiencia, 6 o 7 años, en quizá las peores cárceles del país. Y la muerte por igual también, ¿no? Él muere con varios problemas, complicaciones, enfermedades, que terminan pues con esta vida ampliamente valiosa. A mí en lo personal, una de sus amigas, y que tuve el honor de que fuera sinodal en el examen de grado mío, Fernanda Navarro, nos relataba esta cuestión, ¿no?, que sí, la muerte de él fue una muerte, pues bueno, producto o derivación de todos los padecimientos que él vivió en su vida, soledades, diferentes periodos de su propia existencia, y lo mismo los excesos que él tuvo, ¿no?, en esta propia vida, porque parece ser que la propia forma de existencia en nuestro país no era un espacio muy propicio, muy pertinente para esta personalidad y para esta sobreabundancia de emociones, de pasiones, y lo mismo también de afectividades. Paso ahora a ocuparme un poco, a intentar exponerles así también a grandes rasgos cómo se desarrolla y cuál es el sentido de la investigación mía, que culmina con el trabajo de tesis titulado José Revueltas, una crítica de la cultura. En Revueltas, a pesar de que a lo largo de su obra no se realiza un análisis detallado, un análisis pormenorizado de lo que es el concepto de cultura, una de las tesis del trabajo de un servidor sí considera, ¿no?, que este concepto aparece deslizado tanto en su obra literaria como en su obra de escritos teórico-políticos, y también como en su obra. Cualquiera de los textos de la obra de este autor que uno abra, encuentra ahí, va a encontrar siempre elementos vinculados a la cultura, aunque estos no se expresen abiertamente, aunque estos de ellos no se hable pues directamente. Cuando se habla de cultura, se habla a veces de alguna serie de aspectos o de elementos muy particulares que bueno, los puede él ir desarrollando, y los desarrolla de hecho a lo largo de esta obra, donde de alguna manera se muestra un análisis un poco más amplio de lo que tiene que ver la cultura. Es en uno de los escritos que integran el volumen 18 de sus obras completas, Cuestionamientos e Intenciones, titulado Literatura y Liberación en América Latina. Esto, si mal no recuerdo, fue una conferencia que él impartió en Ciudad de México, precisamente con otras personalidades de la vida intelectual mexicana y también latinoamericana. Aquí sí hay un desarrollo más o menos amplio, aunque no tan detallado como lo hacen otros autores de las disciplinas de ciencias sociales o también de la propia filosofía. El otro escrito donde también nos precisa él con claridad lo que es, lo que él entiende, el sentido que él le da a las cuestiones, a la cuestión cultural, es en una entrevista, en una charla que tiene con dos escritores
polacos, Roman Samsel y Cristina Rodowska, donde habla precisamente de la cultura como una fuerza de renovación, pero también como una fuerza de conservación. En este escrito alude, como voy a referir también enseguida, a esta muestra de donde se conjuntan estas dos fuerzas, una fuerza de conservación y la fuerza de renovación, que es en lo referente a la vida yaqui, el universo indígena yaqui. Él, en esta charla, describe que la cultura obviamente es parte fundamental de la cotidianidad humana, y esta cotidianidad humana se muestra de forma más palpable precisamente en este universo indígena yaqui. Lo yaqui, dice él, ha logrado preservarse a pesar de todas las formas de hostigamiento, de todas las formas de intento de exterminio de su propia existencia, de su propia vida colectiva, gracias en gran medida a lo que es el discurso del mito. Parece ser que aquí, dice Revueltas, adquiere la energía necesaria o la fuerza de voluntad para mantenerse y para preservarse en el existir, pero no es nada más una reproducción meramente mecánica, ¿no?, de lo que han vivido, de la experiencia que ha padecido y también experimentado esta etnia particular de la vida indígena mexicana, sino que a la par con ello, los yaquis han sido capaces de incorporar ciertas expresiones, ciertas innovaciones del mundo de fuera, de lo que ellos llaman el yori, para precisamente mantenerse con esta intención, ¿no?, de preservar su propia forma de vida. En esto señala la importancia del mito, o el mito entendido en una forma positiva, en una forma plausible, en una forma pertinente para la vida social y cultural del propio país. Lo que hay que describir aquí, en el margen del análisis cultural de esta crítica o de esta pregunta por la cultura que lleva a cabo Revueltas, es el que, bueno, se trata de una cultura que a la par y que al igual que la vida social de nuestro país presenta una condición fundamental, que es la enajenación. Por esto la crítica o el análisis de la cultura, la pregunta por la cultura que lleva a cabo Revueltas, es una pregunta que se hace precisamente desde su situación, que es una situación enajenada. Posibilidades dentro de este margen de la cultura se reducen al mayor nivel posible, posibilidades de mejoramiento, posibilidades de perfeccionamiento de la propia vida social, impide o son impedidas en gran medida por esta condición de enajenamiento de la vida social y de la propia cultura del país. La enajenación tiene que ver con una especie de extrañamiento de su sentido más apropiado, de su sentido más pertinente, que es precisamente, ¿no?, entender a la cultura como esta fuerza social, esta fuerza de renovación, de creación, de invención, pero también de conservación. O de conservación, de nueva cuenta, entendida en el sentido plausible, pertinente del término, donde hay manifestaciones creativas, donde hay manifestaciones de imaginación que permiten manejarse de mejor forma en el paso, en el transcurrir del tiempo. Entonces, como Revueltas mismo señala, ¿no?, advierte en una serie de charlas y de entrevistas que tiene con periodistas y con otra gente, con otras personalidades de la intelectualidad de nuestro país y lo mismo
intelectualidad extranjera, que lo que orienta toda su obra es precisamente el problema de la enajenación, un problema que extrae de los escritos básicos, de los escritos fundamentales de la teoría marxista, particularmente de los manuscritos económico-filosóficos de 1844 de Marx. Por añadidura, son escritos que no todos reconocen como escritos indispensables o necesarios en el marco de la teoría marxista. Para muchos estos hay que verlos como escritos ideológicos de Marx. Revueltas le reivindica con toda la fuerza que le es posible y con toda la autoridad también moral e intelectual que él tiene, de visualizar que en estos escritos no precisamente hay que ubicar una actividad de inmadurez del propio Marx, sino que incluso habría que revertir el carácter de los mismos y pensarlos como escritos plenamente maduros. La enajenación entonces, que tiene lugar en la cultura, desde mi punto de vista en este análisis que intento realizar o que intenté realizar a lo largo de los 26 tomos o 26 tomos de sus obras completas, es ubicar las expresiones de esta enajenación o de este enajenamiento cultural, o de este extrañamiento del propio sentido apropiado y pertinente de la cultura, que se ubicarían fundamentalmente en dos de las manifestaciones culturales, que son la manifestación religiosa y lo mismo la manifestación política. En relación con lo primero, ¿cómo se manifiesta este enajenamiento o esta forma de extrañamiento, de alienación cultural en el margen de la vida religiosa de nuestro país? Bueno, aludía hace un momento a la vida yaqui. La vida yaqui es una de las expresiones culturales de nuestro país, que a pesar de los más de 500 años de dominio colonial por el colonialismo, desde mi punto de vista se sigue manteniendo en varias de sus expresiones o de sus manifestaciones en la vida actual. De alguna manera, ¿no? Esta vida permite mostrar cómo los mitos trabajan de forma apropiada para que esta vida tienda no solamente a conservarse, a mantenerse, sino incluso a florecer en amplia medida o en amplia forma. El margen de la experiencia religiosa o de las experiencias religiosas en nuestro país, procedentes del dominio de Occidente, de este dominio excluyente, de este dominio también que marca esta forma de vida vertical y verticalista en las expresiones de la vida social, de alguna manera dejan una huella muy profunda en el margen de la propia vida social de nuestro país, marcando en gran forma ciertas líneas o ciertos lineamientos en que esta vida tiende a disminuir sus alcances, tiende a disminuir sus dimensiones por la influencia de la vida social desde el marco religioso cristiano. Una experiencia que lejos obviamente de trabajar o de orientarse al desarrollo del advenimiento, al desarrollo de la comunión, al desarrollo de otras formas también afectivas y simbólicas en la propia vida humana, lo que hacen es coartarlo, con una práctica reiterativa de imposiciones, con una práctica reiterativa de formas de dominación, muchas de ellas profundamente atroces. Han dejado de lado, ¿no?, las posibilidades más favorables
para estas formas de vida cultural desde la propia experiencia religiosa, que pudieran tener una traducción de desarrollo y también de despliegue del poder, entendido el poder en su forma, digamos, también pertinente, ¿no? A la manera como lo entiende Eugenio Frías. Un poder para crear, un poder para imaginar, un poder para constituir de la realidad social que les toca vivir a los mexicanos inscritos en distintas generaciones, de hacer de su existencia y de su propia vida algo mejor. El margen ejemplar que señala Revueltas a propósito de esta enajenación de la experiencia religiosa está en una experiencia también concreta que tiene lugar en Michoacán con el surgimiento, el nacimiento del volcán Paricutín en la zona de San Juan Parangaricútiro, que es una de las zonas de la cultura indígena purépecha en la sierra. ¿Qué pasa con esto? Bueno, en gran medida la corriente religiosa política del sinarquismo aprovecha este fenómeno natural para incitar a muchos de los componentes que padecen esta experiencia de desastre natural a asumirse, a entenderse como gente portadora del castigo divino, porque, bueno, esta es precisamente una de las expresiones de esta furia o de este desquite del Dios católico cristiano por el estado pecaminoso en que han vivido estas formas de colectividad indígena, esta separación o este apartamiento de las instituciones de la vida católico-cristiana, que de alguna manera permiten, o a ellos les permite entender que este fenómeno natural es derivación precisamente de un castigo divino. Muy diferente, obviamente, es el mito como es entendido por otras formas también de vida indígena. El mito, para fortalecer sus costumbres, para fortalecer sus tradiciones, para recrear estas tradiciones, para darles un sentido que oriente precisamente a la necesidad de preservación de sus formas de vida. Obviamente, la tesis que aquí se maneja dentro del trabajo de investigación José Revueltas, una crítica de la cultura, tendría que ver precisamente con esta forma, ¿no? De entender la experiencia religiosa, una experiencia sumamente limitada, supeditada sobre todo a ciertos excesos o abusos del poder en su sentido negativo. Esto que en el trabajo se llama, ¿no? Los desbordes del poder, intentando seguir también en este concepto a Carlos Pereda, ¿no? Él habla de los desbordes del yo, aquí se intenta hablar de los desbordes del poder. Una de las manifestaciones de esta enajenación cultural, cuyo otro lado, aparte de los desbordes del poder, estaría en las desproporciones del poder. Lo siguiente es, bueno, también se advierte de qué se trata con las derivaciones de la vida colonial o de este colonialismo todavía presente hasta nuestros tiempos, hasta nuestros días, con las manifestaciones mestizas, el mestizaje cultural. Del mestizaje cultural se deriva desde el punto de vista de Revueltas esto que él llama la idiosincrasia mexicana. El fuera de lugar del mestizaje, este rechazo o esta experiencia de rechazo que vive el mestizo durante la época colonial, tanto por parte de los sectores dominantes de esta vida,
como lo mismo también por parte de las colectividades indígenas, le hacen ser una persona, una personalidad o un ser, ontológicamente hablando, un ser resentido, un ser muy abocado a la acechanza, un ser muy abocado al engaño, un ser que requiere y que se apropia de una serie de mecanismos, no solo para defenderse, ¿no?, sino incluso también para imponer su propia voluntad o sus propios deseos a la voluntad o a los deseos de los demás. El mestizo entonces quizá sea la imagen, o sea el prototipo de lo que se ha derivado en la vida independiente de nuestro país, y de ahí en adelante también, ¿no?, lo que quizá estemos padeciendo en la actualidad, que tiene sus expresiones fundamentales en la propia vida política del país, ¿no? El engaño, el golpe bajo, la simulación, este doblez de ser que se manifiesta ampliamente en la vida mexicana y que se expresa también en los diferentes y distintos sectores de la propia vida social, de alguna manera, ¿no?, también tienen lugar en este margen de la experiencia religiosa, disminuyendo sus alcances, disminuyendo sus condiciones de posibilidad, para hacer de la cultura un sentido, digamos, más apropiado, más pertinente para el ser mexicano. En lo político, la crítica de lo político en la obra de Revueltas también no se limita exclusivamente a sus escritos teórico-políticos, que van del volumen 12 al 20. En toda su obra, en la obra literaria, son 11 tomos aquí, y lo mismo en la obra varia se muestra esta crítica de la reducción que se hace de las posibilidades de lo político a esto que él llama la democracia bárbara, o que él llama también la política bárbara, como se ha desplegado no solo en el tiempo de la posrevolución, sino incluso desde el advenimiento de la vida independiente del país. ¿De qué se trata con esta barbarie política, o de qué se trata también con esta democracia bárbara? Recuperando este enfoque de la idiosincrasia mexicana, que desde el punto de vista de Revueltas viene del mestizaje cultural en nuestro país, es obviamente una tendencia, una actitud a sumar de alguna manera estos abusos o estos excesos en la obsesión por el poder y por el tener, estos desbordes del poder y estas desproporciones del tener, en el plano de la propia vida política, lejos de orientarse a la construcción de una experiencia democrática faltante, obviamente, en nuestra realidad social. De lo que se trata es de profundizar las líneas o los márgenes de dominación en la propia vida social. Sobre todo esto, en las experiencias que le toca vivir al propio autor desde su militancia temprana en el Partido Comunista, y en este Partido Comunista, en esta experiencia comunista, también se dan estas expresiones de enajenación cultural a través de la enajenación de lo político. Pero bueno, pasando a la experiencia mexicana, ¿no?, a lo que México nos deja para entender en el juego de las relaciones en el marco político. Desde Revueltas habría que entender que una cosa es la política como se practica esta experiencia de vida social, y otro sería el margen de lo político bien entendido como una expresión o como una emergencia de los seres humanos al ejercicio de su libertad, al ejercicio también de su palabra, al ejercicio del discurso y a la disposición
al intercambio de ideas, a la disposición, a la discusión libre de estas ideas, que no deben ser desde su punto de vista coartadas por nada, no por ninguna forma de poder o por ninguna forma también de principio. Entonces, la barbarie en el hacer político de nuestro país se da fundamentalmente por una serie de experiencias. La primera de ellas sería, como lo entiende en todo lo que es el recorrido de sus escritos políticos, el fenómeno del corporativismo. El aparato de Estado deriva de la revolución, el heredero del triunfo de las fuerzas revolucionarias o de este movimiento civil armado de la revolución de 1910 que quita del poder a Porfirio Díaz o a la dictadura, que liquida la dictadura porfirista, tiende a asegurar su margen de dominio, asegurar también su margen de dominación a partir de este mecanismo, que se entiende por la corporativización, como la expone, como la plantea Revueltas, bueno, y también como lo han planteado otros autores, ¿no? De alguna manera me parece que siguiendo mucho las bases o los lineamientos que ha aportado nuestro autor a esta forma de ver o a esta forma de entender el hacer político, la práctica política del país. Bueno, se entiende la cooptación, ¿no?, de organismos sindicales, se entiende la cooptación también de organismos sociales y se entiende la cooptación de organizaciones campesinas al aparato de Estado. Esto, de alguna manera, constituye la muerte de la autonomía o la posibilidad de autonomía de estas organizaciones o de estos organismos, que tienen que supeditarse a los dictados, a las órdenes también a los mandatos, a las prescripciones que parten y que emergen de este aparato de Estado. No hay forma de que en el ámbito de cada una de estas organizaciones pueda tener lugar el despliegue o el desarrollo de una discusión abierta, de una discusión franca, pudiéramos decir, de las ideas. De lo que se trata aquí es de seguir la prescripción, de seguir los dictados y los mandatos de este aparato de Estado, de quienes lo dirigen, ¿no? Que por añadidura, bueno, aquí habría que entender también esta forma en que se da esta idiosincrasia mexicana en sus manifestaciones más elevadas. A la par con ello, habría que plantear en la propia obra de nuestro autor, en esto que estamos entendiendo como análisis crítico de la cultura, la imposibilidad de que la órbita de las decisiones en un país como el nuestro pueda ser ampliada. La órbita de las decisiones aparece cerrada, aparece únicamente siendo parte o siendo facultad de fundamentalmente la clase política, pero más allá de la clase política, de este presidencialismo que ha ocupado en gran medida el margen de la propia vida política del país. Las prácticas del dedazo, las prácticas también de fraude electoral, todo esto que de alguna manera todavía en la actualidad hemos venido viviendo, parece ser que ya Revueltas, ¿no?, tiene una percepción muy clara de los efectos de esta forma de ver, de esta forma de entender la política que viene a sustituir a lo político. Esto que Enrique Dussel, ¿no?, también llama la corrupción desde su origen del propio hacer político en una vida. No sé si quisieran hasta aquí, en lo que llevamos planteado o expuesto, formular algunas inquietudes o formular también algunas preguntas. Sirve de que me da margen también para descansar. Sí, bueno. A mí me gustaría saber, por ejemplo, Revueltas
a nivel político y religioso, ¿qué propuesta concreta hizo que trascendió en el país o que marcó tanto su personalidad, ¿no? O que ha trascendido esta personalidad? Así en concreto, algún cambio que a lo mejor suscitó a estos dos niveles, político y religioso. A mí me parece que, por ejemplo, en el terreno político, lo que él vive y lo que él escribe a propósito de la experiencia de 68 es una forma de respuesta o una forma de propuesta alternativa a esta manera en que se entiende o en que venimos entendiendo la actividad política. Él tiene allí desarrolla un concepto que me parece a mí muy ilustrativo a propósito de las posibilidades con las cuales hay que entender el hacer político en el país, que es la autogestión. La autogestión quiere decir autonomía, desarrollo y despliegue de la autonomía. En esta pretensión de recuperar la órbita de las decisiones, quizá aquí apareciera una de las bases para entender de otra manera nosotros, los ciudadanos simples, comunes y corrientes del país, la importancia o la relevancia que tenemos como parte de esta vida social. Que no se nos sustituya en la toma de decisiones de los problemas fundamentales y globales que tienen lugar y que siguen teniendo, ¿no? Que siguen siendo parte únicamente de la clase política o de las altas esferas políticas del país. La política, desde este punto de vista, nos concierne a todos. ¿Qué forma parte de esta experiencia? Por ejemplo, el cambio de la toma de decisiones que nos deja la propia vida universitaria y que parece ser que se extiende a otros ámbitos de la propia vida social. La experiencia del Consejo Nacional de Huelga. El Consejo Nacional de Huelga no opera, ¿no?, como operan las direcciones partidarias en nuestro país. Digamos que aquí es el punto culminante de las decisiones, la recuperación de las decisiones que tienen lugar en los distintos comités de lucha, de las asambleas de cada una de las facultades o de las distintas instancias de la educación superior en el país. Si bien es cierto, aquí también hay que entender esto, que esto tiene lugar únicamente en el campo universitario, en el campo de la vida intelectual más desarrollada del país. Si Revueltas entiende o entendería que existe la posibilidad de diseminar este tipo de experiencia en la vida social. Trabajar, ¿no?, en favor de la construcción de este tipo de experiencias de vida democrática en la sociedad mexicana. Entender que la democracia no es una forma de vida, no es nada más la cuestión de ir a emitir un sufragio cada periodo electoral y ahí termina el sentido de la democracia. La democracia como forma de vida, y creo yo que Revueltas la